Buenos días a todos y a todas. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Bueno, como le digo, mi nombre es Milena Jiménez, yo soy oficial de investigación en la Unidad de Delitos contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. El día de hoy les voy a hacer una pequeña síntesis de la relación que tienen las nuevas tecnologías de información y comunicación con los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Ambos son delitos muy complejos, hay mucho que decir, pero vamos a ser muy breves y también para tener el espacio de preguntas. Bueno, yo creo que en los últimos años para ninguno de nosotros es un secreto de que las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, el desarrollo de Internet y con ello el surgimiento de diversas aplicaciones y plataformas digitales, pues han promovido una serie de cambios en todas las esferas de nuestra vida cotidiana y por ende en la realidad social. Aparte de esto, se ha cambiado o transformado la interacción entre las personas. Y esta interacción, pues también lleva a que prioricemos mucho la comunicación virtual. Y esto va en detrimento de las relaciones interpersonales, así como en el patrón de conducta de las personas, que además altera la percepción individual y social que tenemos acerca de la seguridad o de los riesgos que se presentan en el ámbito digital. Y principalmente esto ocurre con las personas menores de edad. Además de esto, pues la pandemia generó la necesidad de que todas las personas en general pues tuvieran no solo esa necesidad, sino que también se vincularan aún más de lo que estábamos con estas nuevas tecnologías, con el Internet, el teletrabajo. Bueno, fue una serie de cambios que ya no hay vuelta atrás, más bien hay que irlo incorporando en nuestra vida diaria. Pero en este contexto, estas nuevas tecnologías también su utilización o mala utilización, mejor dicho, pues propiciaron el desarrollo de una serie de situaciones que inciden de forma negativa en la seguridad de las personas en este ámbito, en el ámbito digital. Vemos que a pesar de que nos generaron una serie de herramientas de aprendizaje, de conectividad, entre muchas otras, pues también se convirtieron en esas herramientas mm, eficaces y muy variadas para atraer, engañar y llamar la atención de las personas víctimas, principalmente menores de edad. En este contexto, pues hemos visto cómo a través de portales, blogs, redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea, pues se ha empezado a captar aún más a las personas para el delito de trata de personas en sus diversas modalidades, aunque primordialmente para lo que es el fin de explotación sexual. Y ellos utilizan dos técnicas principales. ¿Cuáles son estas? Bueno, la primera la denominamos como la búsqueda. ¿Qué es esto? Bueno, las personas tratantes toman su tiempo para acceder a las diferentes redes sociales que existen, se crean perfiles, múltiples perfiles, obviamente estos son con fotografías, imágenes, información falsa. Cuando ya tienen este perfil establecido, pues empiezan a hacer una búsqueda de personas que en muchas ocasiones no utilizan medidas de seguridad o políticas de privacidad y tienen la información pública en sus diferentes redes sociales. Además de que informan y publican toda su vida o su cotidianidad en estas redes sociales, e inclusive de sus familias, de sus compañeros de trabajo o estudio. Estas personas lo que hacen obviamente es estudiar toda esa información, la recaban y posteriormente hacen un contacto. Empiezan a ponerle likes a las fotografías, a los lugares que van, a múltiple información. Incluso empiezan a tener el contacto mediante los chats integrados en estas redes sociales, empiezan a generar una confianza, se vuelven amigos e incluso en algunos momentos hasta establecen relaciones sentimentales, porque ellos lo que buscan es un punto de conexión. En este punto de conexión, ¿qué es lo que hacen? Bueno, ver cuál es la vulnerabilidad o el estado emocional de esas personas para lograr acercarse
las escuchan, les dan atención y posteriormente se muestran como esa persona salvadora y que tiene la solución a sus problemas, más cuando son personas que tienen pocas oportunidades de estudio, trabajo, están en una situación económica difícil, tienen un sueño por cumplir, les gustaría conocer otro país. Bueno, hay muchas situaciones que que nos pueden volver vulnerables. ¿Y por qué digo que nos pueden? Porque cualquier persona puede ser víctima. Y de un momento a otro podemos estar en una situación que no tengamos la capacidad de comprender el delito o lo que implica la trata de personas. En este caso, las personas menores de edad o las personas incapaces, o que no tengamos la capacidad de resistir ese ofrecimiento, porque ellos son muy hábiles en lo que le van a ofrecer a las personas, dan cielo y tierra. Entonces eso es lo que hace que en el momento de dar una oferta, por ejemplo, laboral, y que le dan todas las facilidades y le ofrecen condiciones que tal vez en países de origen de las víctimas no las tienen, aceptan, pero cuando hacen ya el traslado, llegan al lugar de destino, se dan cuenta que las condiciones cambian. Eso es un ejemplo muy simple de la parte de la búsqueda. Ahora tenemos algo que podemos denominar la pesca. ¿Qué es esto? Bueno, en las redes sociales o en los múltiples medios digitales que existen, ¿qué es lo que hacen ellos? Tienden a hacer publicaciones de ofertas de trabajo y ofertas de estudio principalmente, o también utilizan agencias de viaje para aquellas personas que, bueno, tienen deseos no solo de trabajar, sino también de aprender otro idioma, conocer X o Y país, y ellos facilitan todas las condiciones para lograr ese viaje. Además, en la parte laboral, pues les ofrecen ayudarlos con los trámites migratorios, con asesorías, porque en muchas ocasiones esas ofertas de trabajo son en lugares o países que no son el país de origen de la persona víctima. Les ofrecen una serie de condiciones, como les mencioné, que en su país no las tienen. Además, les solicitan que tengan una buena disposición y mente abierta. Y en ocasiones, en un primer momento les ofrecen un tipo de trabajo. Y cuando ya tienen a la persona, pues, envuelta y con esa motivación para viajar y tal vez ya tienen hasta un pasaporte, tienen los tiquetes aéreos y ya han hecho hasta préstamos para poder irse o los mismos tratantes les ofrecen el dinero para poder hacer todos los trámites, les mencionan que tal vez ese puesto ya no está disponible, pero tienen la posibilidad de brindarle otro con iguales o menores condiciones a las que le ofrecieron, pero ellos ven una posibilidad de mejorar su calidad de vida. Y esto en realidad cuando llegan al lugar de destino, obviamente no es así. No hay calidad de vida, no hay el dinero que les ofrecieron y obviamente están en situaciones de explotación, que puede ser explotación sexual, explotación laboral, mendicidad. Hay también adopción irregular, lo que es la extracción de órganos. Y en sí, eh, hay muchas modalidades dependiendo del país. Incluso hace poco estaba leyendo que hay ya 16 modalidades de trata de personas identificadas en diversos países, porque esta lista de fines va creciendo de acuerdo a lo que es la creatividad de estas personas tratantes, sean tratantes individuales o tratantes grupales o en redes criminales. ¿Por qué? Porque obviamente este es un delito en que las personas pueden mezclar los fines de la trata o inclusive también ver dónde puedo colocar a esa persona para sacarle mayor provecho económico. ¿Por qué cada vez las personas traficantes utilizan estas nuevas tecnologías? Bueno, obviamente tienen que familiarizarse porque el mundo va cambiando y lo vimos con la pandemia. Se cerraron fronteras, se cerraron escuelas, se vio limitada mucho la movilidad, entonces tenían que utilizar estos medios, al igual que utilizaron los medios el resto de la población para comunicarse y para trasladarse en el medio digital, por decirlo de alguna forma. Y empiezan a utilizar esto en su beneficio. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, pueden ocultar identidades,
a través de los perfiles falsos, aumentando el anonimato. Además, hay un bajo costo, hay fácil acceso. Obviamente, todos los gastos de la operación se reducen y aumentan lo que son las ganancias. Lo que es la publicación de anuncios, tanto de estudio como trabajo, pues hay una difusión aún mayor mediante estos medios y por diversas aplicaciones. Entonces se diversifica todo ese mercado que tienen ellos para lograr captar a las personas víctimas, inclusive mediante las aplicaciones para conocer personas o inclusive entablar relaciones sentimentales. Todo esto lo utilizan los tratantes porque son también medios de captación engañosa. Otro punto importante es que han empezado a utilizar también estas tecnologías para amenazar a las víctimas, no solo a través de los chats, sino también porque les dicen que van a enviar fotografías o videos o información de las víctimas a terceras personas o las van a publicar en redes sociales, en páginas web, inclusive las amenazan con colocarlas en páginas web de carácter sexual y que después las van a enviar a otras personas. Algunas de ellas son comprometedoras, inclusive pueden amenazarlas con hacer, no sé, montajes de las mismas o incluso mientras está en explotación, pues también pueden tomarle fotos y las amenazan porque esas fotos o esos videos pues las van a enviar y esto hace que pierdan su credibilidad y es una forma de amenaza de coacción para mantenerlas bajo la explotación. Estas tecnologías pues también les favorece la parte de geolocalización o como GPS, como quieran llamarle, porque tienen la posibilidad de tener el seguimiento de las personas en un tiempo real mientras las tienen en diferentes lugares de explotación o mientras hacen el traslado o el transporte de estas una vez que son captadas, pues las llevan a otros lugares o diversos países de tránsito hasta el país de destino también. Otra parte importante que también se ha visto, no solo en estos delitos, sino en otros también, pues se facilitan lo que son la comunicación entre las personas tratantes o inclusive entre miembros que conforman una red para este tipo de delitos. Su comunicación y la transacción de bienes o servicios, inclusive cuando hacen transacciones en criptomonedas, pues ellos también las utilizan lo que es otro punto importante, por ejemplo, en la trata de personas con fines de explotación sexual o con fines de difusión de material de abuso y explotación sexual infantil, pues les permiten a estas tecnologías una mayor producción, consumo, la comercialización, la distribución masiva de este material, que obviamente se puede transferir o transmitir en diversos archivos por diversos medios. También se utiliza la Internet profunda y esto le genera pues obviamente más ganancias económicas. Y obviamente, y algo muy importante que no debemos de olvidar es el aumento o el surgimiento cada día de aplicaciones y plataformas digitales, que obviamente diversifican las formas en las cuales un tratante puede acercarse y establecer el contacto con la persona víctima, sea esta menor de edad, un mayor de edad, una mujer o un hombre. Bueno, aquí todas las personas pueden ser víctimas. Todo esto facilita las redes sociales. Ahora, por otra parte, tenemos el delito de tráfico ilícito de migrantes. Aquí hay varias vertientes. Bueno, la tecnología es utilizada en toda la operación del tráfico ilícito de migrantes porque les facilita planear el viaje, tener contacto con las personas objetos de tráfico durante la trayectoria, porque esto les facilita tener un monitoreo de su entorno y así realizar cambios en las rutas por condiciones climáticas, porque hay operativos policiales, porque tal vez la ruta que utilizan también la utilizan otras redes de crimen organizado y si en algún momento alguna de estas redes es el dueño, por decirlo de alguna forma, de esta ruta, pues les puede cobrar viajes. Inclusive pueden utilizar esa misma ruta y pagar con una de las
de las personas sujetos de tráfico, que en este momento aquí hay otro delito conexo, que una persona objeto de tráfico puede convertirse en puede convertirse en víctima de trata de personas. También estas tecnologías dependen del tipo de la modalidad del tráfico y el tipo de tráfico que se vaya a utilizar. El tráfico puede ser por aire, por mar, por tierra. Y la tipología puede ser un tráfico simple en la que solamente interviene una persona migrante y una persona traficante coyote. También tenemos un tráfico ilícito de migrantes complejo en que participan diferentes personas, pero no pueden o no constituir un grupo. Está el tráfico ilícito de migrantes brindando servicios durante el trayecto. ¿Cuál es este? Bueno, cuando la persona migrante decide viajar, cruzar fronteras por diversos países, pero solo. Lo que hace es que va contactando diferentes traficantes o coyotes por recomendaciones o porque llega al lugar y empieza a hacer preguntas o se topa a otros migrantes en el camino, grupos de migrantes y pues va adquiriendo los servicios a su conveniencia y también según el dinero que tenga en ese momento. Igualmente, hay otro punto importante en el tráfico ilícito de migrantes que tiene que ver con el uso de las tecnologías, pero eso también implica que haya un conocimiento por parte tanto de la persona traficante como del migrante, o que inclusive que el migrante solicite el servicio a una tercera persona. Y es que por internet se pueden ofrecer documentos de identidad y de viaje falsos o alterados. Entonces, obviamente tienen que tener personas que tengan conocimientos cómo contactar a esas personas o inclusive utilizando la red profunda o otro tipo de herramientas especiales para lograr ese contacto y que les envíen o que les faciliten o produzcan o suministren este tipo de documentos que ellos necesitan a lo largo de las rutas. Ahora, ¿cómo es el contacto con las personas traficantes? Bueno, generalmente es por redes sociales o por aplicaciones de mensajería instantánea que ellos crean grupos con determinadas personas de X nacionalidad o grupos más grandes, por ejemplo, en las caravanas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En las caravanas hacen un grupo de WhatsApp. En este grupo, pues dan una serie de instrucciones de fechas, horas, puntos de encuentro y después de este primer punto, donde ya sale la caravana, pues dividen ese mismo grupo en grupos más pequeños o células que les permiten a ellos tener un poco más de control de esos migrantes. Igualmente, si son grupos que se organizan para esa actividad, les facilita también para determinar el número de migrantes y también repartirse las ganancias de esta actividad ilícita. Las redes sociales y las tecnologías también les permiten a los traficantes promover sus servicios, sean buenos o no tan buenos, porque ellos lo que hacen es promover el cruce irregular de las fronteras y hacen videos en plataformas diferentes. Y esos videos, pues obviamente las personas migrantes los van observando y también les dan a ellos cierta publicidad que les permiten que los continúen contactando. Otro aspecto importante. Ajá. Usted me avisa cuando pasamos al periodo de consulta, Milena, cuando guste. Claro, ya casi vamos a ese punto. Otro aspecto importante es que las redes de tráfico, al igual que las redes de trata o grupos, pues siguen utilizando las tecnologías o puntos específicos o locales para transferir dinero, porque esto hace que no tengan que manejar tanto flujo de efectivo como hacían antes y les permite también cubrir hasta cierto punto pues las ganancias o hacer más fácil ese traslado de dinero entre personas o entre cuentas. Recordar que las personas migrantes siempre tienen un dispositivo inteligente y no es solo para comunicarse con sus amistades o familiares, sino también para tener contacto con los traficantes, que en muchos casos les va indicando etapa por etapa qué es lo que tienen que hacer a lo largo de las rutas. ¿Qué les facilita a ellos? Dar instrucciones de forma remota.
no tienen que ir ya acompañando a los grupos o mandando a una persona a un miembro de la red durante el trayecto. Y obviamente si son detectados, pues obviamente no van a ser en ningún momento detenidos o investigados porque no van a ir dentro del grupo y en muchos casos pues los migrantes no dan información. También es importante indicarles que estas tecnologías, aparte del tema de trata y tráfico, pues también tienen un rol importante en la facilitación de otros delitos conexos que están relacionados a estos delitos. Porque las personas víctimas de trata de personas o tráfico ilícito de migrantes también son víctimas de otros delitos a lo largo de, de toda esta actividad a la que son sometidas. Por ejemplo, la privacidad digital, pues obviamente la pierden. En muchos casos son violentadas sus datos personales, también pueden ser víctimas de secuestros, de extorsión. En algún otro momento, lo que es la trata de personas, por ejemplo, puede también que no necesiten trasladar a la víctima de un lugar a otro, sino que las nuevas tecnologías han dado una ampliación, por decirlo así, en la forma de explotación. Y ahora se pueden hacer también videollamadas de carácter sexual, sesiones en vivo o simplemente la producción de material, en especial donde se encuentre material de carácter sexual, donde figuren personas menores de edad. Entonces, son otros delitos que están relacionados con las nuevas tecnologías y que también pues inciden de forma negativa en las personas. Sí, hasta aquí es un poco resumido, ¿verdad? Cómo se pueden vincular estas nuevas tecnologías en los dos delitos, pero como les dije al inicio, son muy complejos y hay otros aristas también que se pueden mencionar, pero por el tiempo, si gustan, pasamos al periodo de preguntas. Muchas gracias. Si tienen consulta, me levantan la manita y yo les voy dando la palabra. Aquí yo tengo una en mi teléfono que no tiene micrófono. Dice que si le puede hablar del tema de estadísticas. Si tienen estadísticas. Sí, claro, hay estadísticas, obviamente nosotros manejamos estadísticas tanto de trata de personas como de tráfico ilícito de migrantes, pero en este momento no las preciso. Igualmente, si gusta, puede mandar la consulta y posteriormente se le enviarán las estadísticas por delito. Ahora se las podemos pasar, entonces. Javier, ¿puede hacer su consulta? Gracias, Milena, por estos datos. La pregunta que yo quería hacerle era si este método, todo esto que usted nos ha hablado de las redes sociales, lo utilizan en Costa Rica para las ticas, para hacer trato de personas dentro de Costa Rica. Claro que sí. Lo que es la utilización de estas redes sociales, aplicaciones, tanto para conocer personas o encontrar, como dicen también ahí, el amor de su vida, se utilizan no solo para nacionales, también para personas extranjeras. Lo que pasa acá también es que es necesario hacer ciertas recomendaciones. Por ejemplo, cuando son ofertas de empleo o de estudio, siempre verificar la información, ir un poco más allá, preguntar nombres de personas, números de teléfonos, direcciones, averiguar también, pues obviamente nosotros podemos utilizar internet para verificar si eso existe o no, inclusive cuando son en otros países, voy a ampliar un poquito la respuesta, verificar en ese otro país si existe o no esa empresa o esa agencia o escuela que está proporcionando esa información. Delimitar mucho la información que se brinda en las redes sociales, porque a veces también las personas tienden a incluir ahí si necesitan trabajo o el salario que tienen es muy poco, entonces también influye en que estas personas obviamente busquen cómo contactarles. Pero en sí, eso también se utiliza aquí.
Listo, Javier. ¿Alguna otra consulta? Vamos a ver, aquí está. Carlos puede hacer su consulta. Hola, muy buenos días. David Solórzano de Diario Extra. Es que entré por la cuenta del compañero. Mi consulta es la siguiente. Con esta ola de si esto ha sido parte de estas cifras que manejan en el incremento de este delito, o sea, estas mujeres participando en esto como una vía de subsistencia dentro del territorio nacional. Hay una parte que no se le escuchó, ¿verdad? ¿Podrías Correcto, repetir la pregunta, por favor? Ok, para nadie es un secreto la gran cantidad de mujeres que están cruzando la selva del Darién con destino a Costa Rica, muchos en aras de poder seguir su camino hasta los Estados Unidos. Dentro de las investigaciones, dentro de los estudios que han podido hacer, han podido detectar que muchas de estas, que en su mayoría son venezolanas y hay una muy importante población de mujeres cubanas, forman parte de las estadísticas que ustedes están manejando. En el caso de las estadísticas, bueno, nosotros tenemos una oficina que es la de planes y operaciones que maneja toda la parte de estadísticas. Claro está que en las investigaciones, obviamente cuando son personas extranjeras, sí se establece cuál es el tipo de nacionalidad, cuál es la situación de vulnerabilidad. Bueno, se hace un estudio también dentro de las diligencias donde se establece todo el proceso de la trata de personas, donde están cómo fue la persona captada, cómo fue la persona trasladada, transportada, los fines de la explotación, ¿verdad? Y una serie de detalles que, ¿verdad? Que obviamente no les puedo mencionar, pero que nos ayudan también a comprender el proceso de la trata y también a facilitarle a esa persona víctima lo que es el abordaje y la atención integral en conjunto con las instituciones que se encargan aquí de brindar esos servicios, tales como la CONAT, que es la Coalición Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, y también si se determina que esa persona pues es víctima, se activa el ERI, que es el equipo de respuesta inmediata. De hecho, ellos también, si usted gusta consultar, también tienen una estadística que es basada en la información que brindan los diversos cuerpos policiales acá en Costa Rica que llevan la investigación de esos delitos. Y ellos también comparten las estadísticas que nosotros también les suministramos y realizan un informe anual al Departamento de Estado de los Estados Unidos en el cual se incluye en un capítulo específico a Costa Rica. Ahí, si ustedes lo pueden verificar, también está en internet del año 2022, pues establece todos los porcentajes en cuanto a nacionalidades, los tipos de trata, la investigación, los casos de enjuiciamiento y obviamente también se le dan observaciones y recomendaciones al país por quizás cumplir aún más con ciertos lineamientos que estamos obligados por la ratificación y la firma de ciertos protocolos y pues otros compromisos adquiridos a nivel nacional en ambos delitos. Listo. ¿Tiene alguna otra consulta o podemos asignarle a otra persona? Gracias. De Diario Extra, ¿verdad? ¿Es usted? Sí. Sí, David Solórzano de Diario Extra. Ok. Listo. ¿Alguien más tiene consultas? Bueno, si nadie más tiene, Javier tiene otra consulta. Cuando guste, Javier puede hacer su consulta. Gracias, Inita. Me quedaban dos más. ¿En qué sectores de Costa Rica se concentran más la traída de estas mujeres para explotación sexual? Bueno, en el caso de nosotros, comunidad,
hay varios sectores, no tenemos como que yo le pueda decir, bueno, es que la concentración está en San José. No, en realidad esto se da en todo nuestro país, lamentablemente. Por eso esta unidad es a nivel nacional. Obviamente hay casos que se dan más en lo que tiene que ver la trata de personas con fines sexuales y otros con fines laborales. También tenemos los casos de trata de personas con fines de mendicidad, que en los últimos 2 años han entrado con más informaciones, principalmente, bueno, estos puede ser en San José o en capitales bueno, en el centro de ciertas provincias. Pero algo en específico, no le preciso en este momento, en realidad es a nivel nacional. La otra sería de las estadísticas que ustedes tienen o de la cantidad de trata de personas o de casos que hay en Costa Rica, ¿qué porcentaje de esa cantidad resuelve el OIJ? Bueno, como les expliqué y les indiqué a los otros dos compañeros que preguntaron por estadísticas, en este momento, pues yo no preciso las estadísticas. Si hubiera sabido que iban a preguntar, pues hubiera solicitado las mismas. Sí le podría decir que, bueno, las estadísticas, como nosotros las manejamos, sí es un poco compleja a la hora de investigar, porque no son delitos que se lleven 1, 2, 3 meses. Hay algunos que las diligencias duramos hasta 1 año, 2 años por la complejidad, porque en muchos casos la trata no solo se da en Costa Rica, sino que también hay el traslado de las víctimas o de las personas tratantes. eh, pero igualmente, con mucho gusto, si hace la consulta o igualmente la dejamos ahí pendiente, se les puede suministrar para que lo puedan tener ahí en cuenta, porque no solo sobre la solución o la resolución que tenemos nosotros en cuanto a los casos, sino también cuántos de estos pues llegan a fiscalía, cuántos todavía están en trámite o están en proceso de juicio, que también es importante conocer, ¿verdad? Listo, Javier. Sinita, si usted me permite, es que de una respuesta de ella surgió otra pregunta. No sé si Claro, es... claro, claro. Ok, gracias. Es Claro. que ella habló de mendicidad y eso me llamó mucho la atención. Le cuento, Milena, acá en Grecia en los últimos años están apareciendo gente en mendicidad y gente que no es de Grecia. Gente que no es de Grecia, uno ve, pues, conoce más o menos, ¿verdad? A las personas. Entonces, la pregunta es, ¿qué características tienen estas personas que las obligan a una mendicidad con respecto a las personas que realmente viven en esa condición? Si hay alguna diferencia. Claro que sí. Bueno, en cuanto a los casos, se han dado de mendicidad principalmente de personas adultas mayores, niños y niñas, y también personas con alguna situación o condición de discapacidad. Muchas características es que son personas que tal vez son llevadas a estos puntos por otras personas que no son familiares, tal vez son personas conocidas, pero lo que estas personas ganan, por decirlo a eso, porque eso no es una ganancia, se las dejan estas terceras personas. Y aparte de eso, son muchas horas las que están en esos lugares, no les permiten ir al baño, no les dan de comer, hay muchas situaciones que también nos ayudan los ciudadanos o personas que transitan por estos lugares, que nos ayudan a identificar también estas situaciones que se dan. Entonces, una vez que se tiene la sospecha de que una situación específica que ustedes observan que hay una persona que siempre está en esa esquina, que la lleva y la trae en un taxi o X persona la deja ahí, pues esos ya son indicadores que puede ser una situación de trata de personas. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Pues ir a verificar si esa situación es trata de personas, puede hacer las diligencias policiales respectivas. Si es una persona adulta mayor, acudir al CONAPAM para ver qué se puede hacer. Identificar a las personas que están abusando de esa persona víctima, que se están dejando el dinero
que no la tienen, que no le dan una calidad de vida. Si son personas menores de edad, pues obviamente coordinar también con el PANI. Y también cuando es una persona con una condición de discapacidad, pues acudir también al CONAPDIS. Ya hemos recibido también denuncias o informaciones confidenciales o reportes de estas instituciones, y claramente pues también está en trámite. Esos son algunos de los indicadores, pero cualquier situación o sospecha que, digamos, que tengan, lo ideal es hacer la denuncia o hacer o remitir una información confidencial, y nosotros, nuestro deber es verificar si la situación constituye o no un delito de trata, igualmente junto con la Fiscalía Adjunta de que ve estos delitos. Listo, don Javier. Sí, listo, gracias. A ambas. Con mucho gusto. Milena, aquí tengo una consulta en el teléfono que dice, si toman una foto de una persona de redes sociales y la suben en chats o sitios de venta sexual, uno sin darse cuenta es víctima de trata de personas. La pregunta. Aquí hay varios aspectos. Hay que verificar si la fotografía que le tomaron, primero, si es de una menor, de una persona menor de edad o una persona mayor de edad. Si es una persona menor de edad, constituye delito, y estamos hablando también puede ser de un delito de difusión de material de abuso y explotación sexual infantil, porque toda persona menor de 18 años que se le difunda una fotografía de carácter sexual, pues entra acá. Ahora, si es una persona mayor de edad, bueno, hay que verificar si esa fotografía fue tomada cuando esta persona era menor de edad o cuando era mayor de edad. Y si ella, por ejemplo, la compartió con una persona de su confianza o con su pareja o con la persona que estaba en ese momento, pero no le dio en ningún momento el consentimiento para difundirla. Eso podemos hablar de una situación de violación de datos personales. En ese caso, pues ya entraría ahí también la sección especializada contra el cibercrimen. Entonces, ese primer aspecto. Ahora, si es una persona menor de edad y es cargada esta fotografía, pues obviamente se tiene que investigar dentro de este delito. Cuando es trata, tienen que presentarse también ciertos elementos o características. Por ejemplo, tiene que haber una captación. A esa persona la captaron por X o Y medios, tuvo información, tuvo un contacto. Posteriormente le solicitaron las fotografías y o videos de carácter sexual o en su cotidianidad, que después, al subirla a una página de contenido sexual o incluirle un comentario sexual, ya cambia de contexto esa fotografía. Entonces, y esa fotografía, además, la persona la suministró o se la tomó bajo una coacción, bajo una amenaza, bajo un engaño, por una situación de vulnerabilidad, de poder. Todo esto tiene que irse analizando, y posteriormente, bueno, ¿qué hacen con esa fotografía? Entonces, cada caso es diferente y hay que valorarlo. Y en el caso de trata, sí es importante verificar todos los elementos que la componen y las etapas para decir que es un caso de trata, que se configure en ese delito. Entonces, la fotografía por sí sola, hay que ver todos los aspectos, porque si no constituiría otro tipo de delito. Listo, si nadie más tiene consultas, finalizamos acá. Muchísimas gracias a Milena por su valiosa exposición y a ustedes por la participación. Que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias a usted.